Gallup realiza encuestas en más de 130 países alrededor del mundo, recabando las opiniones del 95% de la población mayor de 15 años. El cuestionario contiene una sección principal de preguntas que se realiza en todos los países sin excepción. Además, contiene una sección de preguntas sobre temas de interés regional o específicas para cada país, la cual es emitida por la Oficina Central de Estadísticas de cada país. Cada PSU es asignada a un estrato, el cual está a su vez definido por el tamaño de la población. El estrato superior incluye ciudades cuya población es de 1 millón de habitantes o más, y al descender en la lista, el tamaño de las ciudades en cada estrato disminuye hasta llegar a los pueblos y asentamientos más pequeños, con poblaciones menores a 10.000 habitantes. Por ejemplo, si usted tiene 2 ciudades, cada una con 1 millón de habitantes o más, deberá asignarlas al estrato 1. Si ese estrato tiene una población total de 3 millones de habitantes y la población de su país es de 12 millones, entonces el 25% de los PSU deberán ser seleccionados aleatoriamente de ese estrato. Generalmente seleccionamos 100 o 125 PSUs. Si se seleccionan 100 PSUs o unidades muestrales primarias, entonces se realizan 10 entrevistas en cada una de ellas. Si se seleccionan 125 PSUs, se deberán hacer 8 entrevistas en cada PSU. Una vez seleccionados aleatoriamente los PSUs, su ubicación debe ser mostrada en un mapa para asegurar que la muestra representa la totalidad del país. Luego comienza el proceso de selección de hogares. El supervisor de cada PSU deberá escoger el punto de origen desde donde partirá el entrevistador. El punto de origen es generalmente una iglesia, una escuela u otra localidad fácilmente identificable. El entrevistador comienza el proceso en el punto de origen designado, dando la espalda al mismo. Luego se dirige a la derecha y camina hasta el tercer hogar. Ese es su primer hogar a entrevistar y es llamado hogar principal. Deberá hacer 3 intentos en cada hogar principal. Antes de llamar a la puerta, el entrevistador deberá registrar el día y la hora del intento de entrevista en la hoja de selección del hogar. Una vez realizado el intento, el entrevistador deberá identificar si se obtuvo o no la entrevista. Luego de 3 intentos fallidos, o en caso de rechazo, este primer hogar principal deberá ser sustituido. Antes de sustituir el hogar, deberá indicar al final de la hoja de selección la razón por la que dicho hogar se sustituyó. Para la primera sustitución, el entrevistador deberá colocarse de espaldas al hogar principal y dirigirse al hogar inmediatamente a su derecha. Este hogar se denomina hogar sustituto y en él deberá hacer solo un intento por obtener la entrevista. Si el entrevistador falla en este intento, deberá colocarse nuevamente de espaldas al hogar principal y dirigirse al hogar inmediatamente a su izquierda. Del mismo modo que con cualquier hogar sustituto, solo deberá hacer un intento por obtener la entrevista. Si el entrevistador no logra obtener la entrevista en este segundo hogar sustituto, deberá dirigirse al hogar principal y a partir de allí contar 3 hogares a la derecha del mismo para iniciar nuevamente el proceso. Algunas veces se encontrará un negocio, escuela o iglesia como parte de un hogar. Por ejemplo, un trabajador de mantenimiento puede vivir en la parte trasera de una escuela o un hogar puede estar ubicado en el segundo piso o parte superior de un negocio. Si se encuentran dormitorios de universidades o prisiones, los mismos deberán ser dejados fuera de la muestra. Hay 2 reglas principales que recordar. La primera, cuando usted se ubica de espaldas al punto de origen, todos los hogares al otro lado de la calle están fuera de su área a encuestar. La segunda, al encontrar un edificio de apartamentos, el entrevistador deberá dirigirse al piso más alto, colocarse de espaldas a la escalera
y dirigirse a la tercera puerta a su derecha, utilizando el mismo método anterior, recordando siempre cuál fue su hogar principal. Si hay un apartamento al final del pasillo, el entrevistador podrá caminar alrededor de todo el piso y continuar luego con los pisos inferiores. Si no, deberá mantenerse en un solo lado del pasillo. Una vez que el entrevistador encuentre a un miembro del hogar que acepte hablar con él, deberá alistar a todos los miembros elegibles del hogar que viven allí permanentemente. Un hogar es definido en base a su cocina, de tal modo que todos los miembros que comen de una misma cocina son considerados miembros del hogar. Si la persona que abre la puerta es un niño, es decir, alguien menor de 15 años, la única pregunta que deberá hacérsele es si hay algún hermano o hermana mayor o uno de los padres en el hogar que tenga por lo menos 15 años de edad. Y si no, ¿cuál sería una buena hora para volver y encontrarlos? Luego de que el entrevistador haya determinado que está hablando con una persona de 15 años o más, deberá listar el nombre, la edad y el sexo de cada miembro del hogar, desde el mayor hasta el menor, en la tabla Quiche. Ninguno de los individuos listados en la tabla Quiche deberá ser menor de 15 años. Luego, el entrevistador deberá tomar el último dígito del serial del cuestionario y el número de personas elegibles que sean miembros del hogar, y buscar la celda en que estos dos números se interceptan en la tabla. Si hay 4 personas elegibles en el hogar y el último dígito del cuestionario es 9, deberá entrevistar a la primera persona en la lista. Luego de explicarles la tabla Quiche a los entrevistadores, pídale que utilicen sus propios hogares y un número de cuestionario dado para seleccionar a la persona que les correspondería entrevistar. La selección hecha por cada entrevistador deberá chequearse para garantizar que haya entendido el proceso. Una vez completada la parte de selección del hogar, se debe revisar el cuestionario con los entrevistadores. Estos deberán formar un círculo y hacerse las preguntas unos a otros, explicando los saltos cada vez que sea necesario y clarificando cualquier problema que pudiese haber con el cuestionario. Es importante que la persona que contesta se abstenga de leer mientras le hacen las preguntas. Luego se le pide a los entrevistadores que se ubiquen en parejas y que intercambien los roles de entrevistador y entrevistado, pero esta vez completando todo el cuestionario. Cada uno de estos cuestionarios debe ser revisado y corregido, dándole retroalimentación a todos los entrevistadores. Posteriormente, los entrevistadores son enviados a realizar una prueba piloto en varios lugares de la ciudad en que se efectúe el entrenamiento. Es importante que los vecindarios seleccionados para las entrevistas piloto no sean parte de los PSU seleccionados en la muestra. Al regresar, y mientras se revisan las entrevistas piloto, los entrevistadores deberán realizar varios ejercicios para reforzar las habilidades aprendidas durante el entrenamiento. En caso de que algunos entrevistadores cometan muchos errores, pero demuestren que entienden el cuestionario, estos deberán ser reenviados al campo para una segunda prueba piloto. Por lo general, los supervisores más destacados se reconocen cuando sus entrevistadores hacen perfectamente las entrevistas piloto. Una vez que concluye este proceso, los entrevistadores estarán listos.